Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde la República Bolivariana de Venezuela les habla la profesora Marta Rodríguez, abogada, docente, investigador en representación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Agradeciendo primeramente a Dios, a la profesora Fanny Díaz como la presentadora, Miriam Mancini en representación de la Red Mundial del Arte. En esta oportunidad, Feria Virtual del Libro Portugal. Damos inicio con el tema que tiene por calificación Portugal y las relaciones internacionales y la Unión Europea. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos sean todos y todas. Históricamente, Portugal posee la alianza más antigua del mundo. No es otra que la Alianza Anglo-Portuguesa, firmada con Inglaterra en 1373, también llamada la Luso-Británica, entre Inglaterra, sucedida por el Reino Unido, y Portugal. Es la alianza más antigua del mundo y aún está en vigencia, establecida el 13 de junio de 1373 mediante el Tratado Anglo-Portugués. Esta alianza, que se retrotrae hasta la Edad Media, ha beneficiado a ambos países. Fue muy importante a través de la historia, incluyendo desde la participación del Reino Unido en la Guerra Peninsular Ibérica. La mayor contribución terrestre del Reino Unido es en las guerras napoleónicas, hasta la participación portuguesa en la Primera Guerra Mundial, o la cesión de bases para aviación de Azores a los aliados de la Segunda Guerra Mundial y al Reino Unido en la Guerra de las Malvinas, entre otras. La historia entre 1337 y 1453 tuvo lugar la llamada Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia. El 20 de octubre de 1353 los portugueses firmaron un tratado en Londres con Eduardo III de Inglaterra para poder pescar en el Mar del Norte durante 50 años. Tras la muerte de Alfonso VI de Castilla, hubo una guerra de sucesión, la Primera Guerra Civil Castellana, entre Pedro I y Enrique Conde de Trastámara, e hijo natural de Alfonso VI y Leonor de Guzmán. Esta terminó con la victoria del conde de Trastámara, que reinó como Enrique II. Fernando I de Portugal no le reconoció como monarca y como era bisnieto de Castellano, Sancho IV se proclamó rey de Castilla. Tuvo dos guerras contra Enrique, la de 1379-1370 y la de 1372-1373. El 16 de junio de 1373 se firmó el Tratado Anglo-Portugués en Londres entre los reyes de Portugal, Fernando I y Leonor Teles de Meneses, y Eduardo III de Inglaterra. En este tratado se establecían 4 cláusulas: la amistad y la alianza con cualquier enemigo de ambas partes, la prohibición de prestar ayuda por mar o por tierra a los enemigos, la colaboración militar cuando fuese necesario y como habría de ser en el mando de las fuerzas militares aliadas. Tras la guerra de Portugal con Castilla de 1372-1373 hubo un pacto dinástico. La infanta portuguesa Beatriz se casaría con Enrique, heredero de la corona, y en 1379 el rey Enrique II fue sucedido por Juan I de Castilla. Hubo una tercera guerra entre 1381 y 1382
en la que Fernando I de Portugal apoyó a las pretensiones de Juan de Gadea, duque de Lancaster, a la corona castellana. En 1383 se llevó a cabo un acuerdo para que Beatriz se casase con Juan I de Castilla y para que sus descendientes ocupasen el trono. Siguiendo la línea del tiempo, el 9 de mayo de 1383 se firmó el Tratado de Windsor entre Juan I de Portugal y Ricardo III de Inglaterra, con 3 cláusulas que pueden resumirse en la ayuda mutua entre enemigos de cualquiera de las dos partes, el libre tránsito de personas y mercancías y los 2 reinos. En 1387, Juan I se casó. A continuación, vamos a ver un video que guarda relación a por qué España nunca conquistó a Portugal. Es importante que visualicemos este video, ya que históricamente muestra cómo Portugal inicia este proceso de tratado a través de la conquista de España. Entonces, veamos a continuación. Incluso si en el pasado España y Portugal estaban en una unión en un cierto punto en el pasado, e incluso cuando España invadió Portugal durante las guerras napoleónicas, las tierras portuguesas nunca fueron conquistadas y unidas al Imperio Español. El único vecino de Portugal es España, un país que por supuesto es mucho más grande que Portugal en cuanto a tamaño y población. Hace algunos siglos en el pasado, como todos sabéis, España fue uno de los más grandes poderes del mundo entero, colonizando tierras en el continente americano y hasta en el continente africano. Y por supuesto tuvo un ejército naval impresionante y un ejército físico de soldados de miles y miles de soldados. Tomando en cuenta su poder increíble y teniendo un pequeño vecino como Portugal en la costa, en la esquina, podemos preguntarnos una pregunta muy importante: ¿por qué nunca España en el pasado remoto invadió Portugal por completo y lo anexó al país? Para poder responder a esto tendremos que un poco estudiar la historia de lo que pasó realmente entre Portugal y España. La península ibérica fue conocido como Hispania en el pasado, un nombre dado por los romanos. Pero después de la caída del Imperio Romano del Este, el territorio de España fue perdido a la tribu de los visigotos, quienes continuaron ejerciendo poder sobre la península completa, o sea, Portugal y España, que en ese momento todavía no estaban separados como dos países independientes. Pero esto fue muy temporal. Su casa habría sido conquistada próximamente por una nueva fuerza que estaba emergiendo más allá de los montes, empezando como un movimiento religioso en Arabia Saudí, en Arabia. Este movimiento invadió Andalucía, como sabéis, y gran parte de España. La dinastía arábica se expandió a un paso agigantado en la parte sur de Europa, especialmente en las partes mediterráneas, llegando hasta las orillas del Océano Atlántico a finales del siglo VII después de Cristo. Se cree que Hispania fue una de las provincias romanas del pasado, con un lenguaje latino y cultura muy bien insertados en lo que sería la cultura de la gente. Y en el siglo 711 después de Cristo, el general árabe Tienziag llegó en Gibraltar y al final de su campaña casi la gran parte de la península fue completamente conquistada por los musulmanes, por los árabes. Islam desde ese momento estaba literalmente controlando el 90% de lo que sería la península. Muchos árabes vivieron en la península, por supuesto, y asentaron su vida en esa península durante cientos de años. Incluso después del gran imperio del califato que colapsó, incluso después de esto, grandes regiones que era conocido como Almorávid era la región que estaba completamente conquistada por los árabes, y había pues por supuesto otros principados en el norte de España, la España antigua,
León, Aragón, Pamplona, y también desde ese momento se empezó a formar también lo que sería la parte separada del Imperio de Portugal, o mejor dicho, el Reino de Portugal, pero aún así la mayor parte de lo que sería el poder estaría todavía en la parte árabe. Portugal se formó como un principado, como un reino en el año 1118, en una batalla liderada por Alfonso Rodríguez, quien se proclamó a sí mismo como rey de Portugal en la primera mitad del siglo XII. Esto fue parte de la Reconquista y fue reconocido en 1143 por el rey León, y en 1179 hasta fue reconocido por el mismísimo Papa. Pero sabemos que España realmente empezó de forma fuerte a unirse como un solo país desde la unión de Castilla y Aragón en 1479. Pero no fue hasta en lo que sería el 1500-1600 cuando realmente tuvieron lo que sería un reino completo. Hasta ese momento la palabra Hispania era solamente una palabra para mencionarse la región geográfica. La Constitución de 1876 adopta por primera vez la palabra España. Portugal, Castilla y Aragón fueron aliados en la Reconquista, en los que realmente reconquistaron terreno de las tierras árabes de Andalucía, el Califato de Córdoba, por supuesto. La reconquista de Portugal fue completamente conseguida en 1249 después de Cristo, mientras que Castilla finalizó su conquista en 1492. Después del primer viaje de Cristóbal Columbus, por supuesto, hacia las Américas, ambos estados consiguieron nuevos territorios en el Nuevo Mundo justo después de esto. Y muy poco después, Portugal consiguió uno de los territorios más importantes para el país, lo que sería la colonización de Brasil. En 1578, el rey Sebastián de Portugal se muere en la batalla contra los marroquíes y los turcos. Al no tener hijos, su sucesor fue su tío, quien fue el rey hasta su muerte. Su tío tampoco tuvo hijos y esto llevó a cabo lo que sería una guerra de sucesión, porque no había la siguiente persona que tomara el trono. Y hubo una crisis muy grande en el país, donde los principales que querían el trono era Felipe II de España y Antonio de Portugal. Después de la guerra, lo que sería la guerra de sucesión, Felipe gana la batalla y Felipe de España fue hecho rey en Portugal, llegando a ser una unión más personal entre las dos grandes naciones, conocido como la Unión Ibérica, generando un declive del imperio portugués durante este periodo de la Unión. La Unión Ibérica alcanzó una edad de 60 años entre 1580 y 1640, un periodo bastante extenso de tiempo, casi la vida de una persona. En ese momento, la guerra de restauración de Portugal fue iniciado contra España, y Portugal restableció la dinastía portuguesa por completo. Durante las guerras del siglo XVIII, luchada por los grandes poderes para mantener el balance de los grandes imperios de Europa. Incluso si España y Portugal siempre se encontrarían en partes opuestas, los portugueses se aliaban con Reino Unido y los españoles se aliarían con los franceses. En el 1762, durante la Guerra de los 7 Años, España lanzó un ataque sin éxito en Portugal. En 1777 después de Cristo, el conflicto entre los dos grandes estados sobre lo que serían las regiones de América del Sur, la Guerra de las Naranjas, empezó en el año 1801, en lo que las fuerzas españolas influenciadas por Francia atacaron e invadieron Portugal. Fue un precursor de la Guerra de la Península, y en esa disputa se perdió un territorio portugués, Olivanza. En 1807, el rey de España, ayudado con los franceses, invadió por completo una vez más Portugal. Pero los franceses decidieron tomar por completo ambos países, llegando a conquistar el reino español y forzando a las familias royales de Portugal a escapar hacia Brasil. Así es, los franceses engañaron a los dos. España y Portugal se convirtieron en aliados por primera vez en siglos, por supuesto, para luchar contra las guerras, en la guerra contra el Napoleón. Y llegaron finalmente a echar hacia fuera a los franceses en el 1813. Después de un gran conflicto llamado como la Guerra de la Península. Francia hizo un daño muy grande en la economía española y la economía de Portugal. Pero no fue solamente ese problema, la reputación fue alterada gravemente. Ambos perdieron gran parte de sus colonias americanas.
después de la Guerra de las Penínsulas, lo que por supuesto desestabilizó su poder en todo el mundo, y las colonias por supuesto empezaron a independizarse por su cuenta y a buscar la revolución, siendo colonias que se convirtieran en países independientes de España y de Portugal. Después de la caída de Napoleón, ambos países se acercaron una vez más a la guerra entre ellos mismos muchísimas veces, en lo que sería a principios del siglo XIX. Portugal y España fueron rivales de mar desde hace tiempos inmemorables. Portugal inicialmente quería explorar el océano Atlántico, y en hacer esto descubrieron a África, que vieron de que realmente es un lugar con una gran cantidad de recursos minerales. Pero incluso si España y Portugal eran rivales, su enfoque fue en sus tierras europeas. Gran parte de lo que sería el dinero llegaría del extranjero y no de entre las disputas internas. España y Portugal estaban mucho más preocupados de básicamente colonizar sus nuevas tierras, de luchar internamente los unos contra los otros. Y la gran cantidad de oro americano fue importante para la economía española. Para crear estos tratados mercantiles, España tuvo que proteger sus posiciones mercantiles en el extranjero. Por supuesto, debido a esto, España no tenía un interés tan grande de conquistar Portugal. Empezando el siglo XIX, algunos planes fueron hablados entre una posible unión final entre Portugal y España. Algunos se encargarían lo que sería empujar la idea de lo que sería el imperialismo, entre lo que sería una unión completa entre España y Portugal. Ambas, la Primera y la Segunda República Española, tuvieron planes de invadir Portugal en el pasado y de crear lo que sería esa Unión Ibérica. Incluso la Primera República Española creó una constitución federal para incluir Portugal en esta constitución. La Segunda República diseñó un plan para invadir Portugal durante la Guerra Española, la Guerra Civil Española. Esto fracasó. Portugal es un país con muchas pendientes y muchas montañas, no es un país muy atractivo para los invasores. Y bien, y aquí puedes ver realmente cómo pasó y por qué Portugal nunca se hizo parte de España, debido a ciertas circunstancias interesantes como podría ser las guerras en el extranjero, la colonización, la guerra de liberación contra Francia y también las diferentes diferencias ideológicas y de terreno entre estos dos países causaron básicamente de que una conquista completa nunca se diese lugar. Portugal nunca intentó conquistar España porque por supuesto no tendría lo que sea los recursos necesarios, pero España sí lo intentó varias veces en el pasado, a veces de forma parcial, a veces de forma completa, a veces de forma mucho más agresiva, pero aún así siempre el resultado fue el mismo. La conquista no duró, o si es que duró, o si la unión duró por muy pocos años, llegando al punto de la época moderna donde simplemente ya lo dejaron completamente y son dos países completamente independientes. Nada más amigos, espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente, la historia de España y Portugal, que es una historia muy interesante y una historia muy curiosa de cómo estos dos países están uno al lado de otro, pero nunca se unieron para formar una sola alianza de forma permanente, lo que me parece muy intrigante y también muy extraño al mismo tiempo. Bien, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de AlphaMind. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ver mis próximos vídeos y nos veremos muy pronto. Adiós. Una vez ya visto el video, continuemos desarrollando la temática. Ultimátum británico de 1890. El hecho de ser Portugal el más antiguo aliado de Inglaterra no impidió que ésta realizase el ultimátum británico de 1890, que fue un ultimátum del gobierno británico de Lord Salisbury, entregado el 11 de enero de 1890 mediante un memorándum al gobierno portugués, combinándole a retirar sus fuerzas militares existentes en el territorio, comprendido entre las colonias de Mozambique y Angola, en los actuales momentos Zambia y Zimbabue, con el pretexto de un incidente ocurrido entre portugueses y macololos, pero realmente por instigación del magnate de los diamantes sudafricanos, el Cecil Rhodes. La zona era reclamada por Portugal, que la había incluido en el famoso mapa de color rosado, reclamando a partir de la Conferencia de Berlín una franja del territorio que iba de Angola a la contracosta, o sea, a Mozambique. A provenir el ataque
del más antiguo aliado y protector de Portugal, siendo muy inferior, no tuvo más remedio que ceder. El hecho inspiró la letra del himno nacional portugués y fue considerado por los historiadores portugueses y políticos de la época la acción más escandalosa e infame del Reino Unido contra los que se consideraban su más antiguo y leal aliado. Las guerras mundiales y la alianza. Primera y Segunda Guerra Mundial. Asimismo, y siguiendo los principios del Tratado de Portugal, luchó con los aliados en la Primera Guerra Mundial. Miles de jóvenes portugueses murieron en los campos de Bélgica, especialmente en la batalla de Lys, en el que Sepp, cuerpo expedicionario portugués, quedó deshecho. La intervención portuguesa no trajo los beneficios esperados y las compensaciones obtenidas en el Tratado de Versalles fueron muy por debajo de sus expectativas. Por ello, durante la Segunda Guerra Mundial, Portugal prefirió mantener la neutralidad junto a España. Si bien el Reino Unido invocó de nuevo el tratado para asegurarse de que Portugal no se aliara con las potencias del eje, y en 1943 el dictador portugués António de Oliveira Salazar permitió a los británicos establecer una base aérea y naval en las islas portuguesas con los Azores. El primer ministro británico Winston Churchill informó a la Cámara de los Comunes. Continuando en este mismo orden de ideas, el papel de Portugal en el contexto internacional. En este caso, Portugal y las Naciones Unidas. Portugal y España entraron simultáneamente a las Naciones Unidas en 1955 y en ello marca, como dice Medeiros Ferreira, el inicio de dos movimientos de sentido contrario para dos estados ibéricos en la Sociedad de Naciones. En cuanto a España, la entrada en la ONU permite su salida del aislamiento internacional. Para Portugal, esa entrada marca el fin de la tolerancia externa respecto a su administración, sobre todo en lo que se refiere a la política colonial. En diciembre de 1961, por tanto, ya después de la proclamación de la Resolución 1515, siglo XX, de 14 de diciembre de 1960, que contenía la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. India invadió y ocupó los territorios portugueses de Goa, Damao y Diu, incorporándolos a su territorio. La Asamblea General de las Naciones Unidas no intervinieron dada su posición en este tema, pero sobre todo por la debilidad de Portugal y la fuerza de la India. Ni siquiera tuvo Portugal el apoyo de sus aliados. En los años 60 surgen movimientos de liberación nacional de Angola, Guinea, Bissau y Mozambique. Guinea-Bissau se autoproclama independiente y es reconocida por Portugal en 1973. En 1960, Portugal presentó la candidatura al Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Sin embargo, tanto su situación interna como externa, con la dictadura de Salazar y con su dimensión colonial ultramarina, hizo de esta candidatura un completo fracaso que se estrelló en las votaciones celebradas en diciembre en la Asamblea General. Portugal fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el bienio 1979-1980, como premio a la instauración de la democracia en el país y en detrimento de su propio rival. Malta, un país que, aun siendo mediterráneo, no es competitivo con Portugal. Asimismo, también llegó a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad en Viena en 1997 y 1998.
En esta ocasión se trataba obviamente de una oportunidad para consolidar la imagen de un país plenamente empeñado en contribuir de modo constructivo al desenvolvimiento de la comunidad internacional a través de una participación global activa y eficaz. El representante permanente de Portugal ante las Naciones Unidas, António Monteiro, ha manifestado que, comillas, la candidatura portuguesa al Consejo de Seguridad no constituyó un mero producto de cualquier laboratorio diplomático. Osaría afirmar que corresponde a un imperativo nacional, el de mostrar allende las fronteras una nueva imagen de marca de Portugal en cuanto al país moderno, abierto al exterior y con capacidad y voluntad de asumir responsabilidades propias en la esfera internacional. Cierra comilla. Los rivales de Portugal que fueron candidatos a esta ocasión eran de mayor importancia: Australia y Suecia, y además formularon su candidatura e hicieron su campaña en común, cuestión sin precedente en este campo. En esa época, Portugal tuvo que lidiar con toros tan bravos como el tema de Irak, de Angola, de Yugoslavia, llegando a ocupar la presidencia del Comité de Sanciones contra Irak y la Comisión de Compensaciones para Kuwait. En 1997, simultáneamente, la candidatura para el Consejo de Seguridad de Portugal propuso al profesor Freitas de do Amaral para ocupar la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su rival era presentado por Australia y el desafío se encontraba, pues, en el grupo occidental. Sin embargo, Freitas do Amaral fue finalmente el presidente. Al mismo tiempo de Portugal, se sentaría con el derecho del voto en el Consejo de Seguridad. Por otra parte, Portugal tiene presencia regular en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y presta asistencia electoral en misiones de paz, entre ellas en Namibia, Mozambique, Angola, Bosnia, Sahara Occidental, y mantiene posiciones relevantes en el área del medio ambiente, la droga y de la propia información en el campo de actuación de las Naciones Unidas. Además, y de forma voluntaria, subió su contribución al sostenimiento de las Naciones Unidas y al del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así, Portugal pasó de un país aislado durante décadas en el marco de las Naciones Unidas a un país hoy visto como uno de los estados más empeñados en el desarrollo de la capacidad operacional de la organización. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima Feria del Libro virtual.